Buenas noches, licenciado. Yo voy a exponer sobre mi tarea y como primer tema tenemos la criminología clínica general, que, que es una rama de la criminología donde estudia al delincuente como manera individual, conservando su perfil criminológico, psicológico y social. Trata de prevenir, diagnosticar y tratar la conducta delictiva de una manera integral del individuo. Como metodología, tiene un estudio personal del delincuente, empleando entrevistas, exámenes médicos, psicológicos, encuestas sociales para poder comprender su personalidad y su entorno. Las aplicaciones de los métodos de investigación es que tiene aplicaciones directas como la resolución de casos judiciales, el diseño de políticas públicas y la prevención del delito. El diagnóstico clínico en el ámbito criminológico es que tiene rasgos de comportamiento, trastornos de personalidad, entorno cultural, familiar y sociodemográfico, características del delito, el nivel de planificación y la relación victimaria. Según su peligrosidad, es muy alto, medio y bajo. Nos ayuda a determinar la peligrosidad del criminal, donde es nocividad, motivación por la norma o imitabilidad y la subcultura. Tenemos como objetivos el diagnóstico, que trata de identificar factores que contribuyen a la conducta delictiva del individuo, el pronóstico, que nos ayuda a evaluar la probabilidad de que el individuo vuelva a cometer delitos, la rehabilitación, que ayuda al delincuente a llevar una vida más adaptada y productiva, y el tratamiento, que es proponer intervenciones terapéuticas para modificar la conducta del individuo y reducir el riesgo de reincidencia. Como segundo tema tenemos la endocrinología y la genética. Trata o estudia la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de los trastornos del sistema endocrino, el cual está formado por glándulas y órganos que producen hormonas. Las funciones del sistema endocrino es importante, ya que es el mantenimiento de la homeostasis del organismo. Como glándulas del sistema endocrino masculino tenemos la glándula pineal, la glándula tiroides, la glándula suprarrenal y el testículo. La importancia de la endocrinología es fundamental para mantener la salud y el bienestar del organismo, ya que las hormonas regulan funciones esenciales para la vida. Las hormonas y los receptores. Las hormonas son sustancias químicas que actúan sobre receptores celulares en los órganos. La neuroendocrinología es una subespecialidad que estudia la interacción en el sistema nervioso y el sistema endocrino, donde las neuronas secretoras liberan hormonas a la faringe. Las glándulas del sistema endocrino femenino son la pineal, el timo, el páncreas y el ovario. Los tipos de genética son el dominante, recesivo, codominante e intermedio. La criminología en su fase inicial. Tenemos aquí a César Lombroso, que es considerado como un precursor de la criminología. Uno de sus aportes fue el delincuente nato, donde no son tomadas en cuenta ahora en la actualidad. Tenemos también la fundación de escuelas positivistas,
que se enfocaba en el estudio de los factores biológicos, psicológicos y sociales que influyen en la criminalidad. Los aportes de Enrico Ferri. Tenemos la ley de la saturación criminal, la importancia de los factores sociales, la sociología criminal, la teoría de los factores y los determinantes del delito. Enrico Ferri fue un italiano que contribuyó en la creación de la ley de saturación criminal, donde se establece que el delito es un resultado de la interacción de factores, ya sea físico, antropológico, psicológico y social. Rafael Garofalo fue un discípulo de César Lombroso, que colaboró en el archivo de la psiquiatría, antropología y ciencias penales. El concepto de los 3 tipos de delitos, según Garofalo, es que el criminal nato no tiene sentimientos de altruismo y de probidad, por lo que puede cometer el delito cuando se le presente la oportunidad. Como segundo concepto, tiene que la falta de sentimiento y de piedad es por lo que comete delitos violentos. Y el tercero es el que atenta contra la probidad o la moralidad. El concepto de los 3 tipos del delito según Garofalo, el primero es el asesino, el segundo el delincuente violento y el tercero el ladrón. El pansexualismo lo identificamos por cisgénero, transgénero, género fluido, heterosexual, homosexual. Según Sigmund Freud, describe que la idea de que los instintos sexuales son el motor principal de la mayoría de las conductas humanas. Ahora en la actualidad, la pansexualidad es vista como una orientación sexual en la que una persona siente atracción sexual romántica hacia otras personas independientemente de su género. El pansexual versus el bisexual. La bisexualidad es la atracción por los géneros binarios, es decir, hombres y mujeres. Mientras que la pansexualidad es la atracción por todo el espectro de género, y eso incluye a quienes no se identifican con las etiquetas normativas. La parafilia. Son fantasías sexuales, impulsos o comportamientos sexuales que incluyen algunos objetos. Tenemos las hormonas y receptores, que son las hormonas son sustancias químicas que actúan sobre receptores celulares en los órganos. También tenemos la neuroendocrinología, que es que estudia una interacción entre el sistema nervioso y el sistema endocrino, donde las neuronas secretoras liberan hormonas a la sangre. Las parafilias más comunes son el exhibicionismo, el foteurismo, la pedofilia, el sadismo sexual y voyeurismo. Las personas con parafilias tienen intereses sexuales inusuales, como objetos, lugares, personas animadas, niños, cadáveres, entre otros. Algunos tipos de intereses sexuales son la zoofilia, la necrofilia, la pedofilia, la necrofilia, el fetichismo y la bisexualidad. La escuela antroposocial y escuela socialista. Esta se centra en el análisis de la cultura y la sociedad.
explorando temas como la globalización, la migración, la urbanización, la economía política. Las tendencias de la antropología social son estudios de género, antropología médica, antropología política, la globalización y sus efectos. Algunos temas de interés son factores sociales y culturales en la transmisión del VIH, las políticas culturales de migración y transmisión, entre otros. Gabriel Tarde es considerado un pionero en la antropología social y la psicología social. Esta teoría es centrada en la imitación y la innovación, postulada que la sociedad se construye a través de las interacciones. Emile Durkheim, en cambio, se centra en el estudio de la sociedad como un todo, enfatizando la importancia de los hechos sociales como las fuerzas externas y coactivas que moldean el comportamiento individual. Los conceptos clave en la antropología social de Durkheim son la solidaridad social, la función social, la coherencia colectiva y los hechos sociales. El enfoque de Tarde en la antropología social es la imitación como motor de la interacción social, la influencia de la innovación, la importancia de la psicología social, la sociedad como un proceso continuo. Howard Becker radicó su teoría del etiquetado, que postula que la desviación no es una característica inherente a una persona o acto, sino que es creada por la reacción social ante el mismo. Aquí los tipos de intereses sexuales son las reglas de desviación, la marihuana, las consecuencias del etiquetado y el etiquetado. La dirección psicológica. El impacto en la sociología ha sido fundamental para el desarrollo de la teoría crítica, ya que la escuela de Frankfurt y otras corrientes que analizan la relación entre la psicología individual y las estructuras sociales. El inconsciente colectivo es que influye en la sociología al considerar la influencia de la memoria ancestral en el comportamiento humano. La relación entre lo individual y lo social. Planteó una idea donde la psicología individual está intrínsecamente ligada a la dinámica social. La crítica a la cultura moderna. Hay algunas contradicciones y los aspectos negativos de la cultura moderna, que son la represión de los deseos y las tentaciones sociales. El conductismo examina la conducta individual y social desde una perspectiva de estímulos y respuestas, enfatizando la influencia del entorno y las interacciones sociales en el comportamiento humano. Como aplicaciones es que utiliza algunas áreas de la sociología como el estudio del aprendizaje social, las dinámicas de grupo, la influencia social, entre otras. El gestalismo en sociología se enfoca en la organización y el significado que las personas dan a la información social. El enfoque conductista en sociología tenemos el conductismo social, el estímulos y respuestas, el condicionamiento y la interacción social. Algunos detalles sobre el gestalismo en la sociología es la percepción social holística, la influencia del contexto, la importancia de la interacción, aplicaciones en diversos ámbitos. La teoría de la autoestima es la forma en que uno se ve a sí mismo, cómo se acepta y se aprecia, y cómo eso afecta a su confianza y el bienestar emocional.
Los elementos de la autoestima es el autoconcepto, la autoimagen, la autoeficacia y el reforzamiento. La importancia de la autoestima es el bienestar emocional, las relaciones interpersonales, el desempeño y el logro. La teoría de la autoestima de Adler se basa en que el individuo se esfuerza por superar sentimientos de inferioridad percibidos buscando la superioridad y la competencia. La euforia es una persona que puede sentir una gran impulsividad, falta de control y una sensación de invencibilidad, lo que puede llegar a cometer actos impulsivos e incluso delictivos. La depresión es una persona que puede experimentar una sensación de desesperanza o falta de motivación y una mayor propensión a la violencia. El enfoque es complejo de inferioridad, búsqueda de superioridad, el interés social y la comprensión, donde las implicaciones para la sociología son la interacción social y la influencia de la cultura.